Hola familia del canal En Defensa de mi Fe. Me alegra mucho saludarlos en el nombre de Jesús. Voy a responder en esta ocasión una pregunta que nos hacen mucho. Si todos nos vamos a salvar, ¿para qué entonces esforzarnos por ser buenos o justos o santos? Miren hermanos, esta pregunta tiene de fondo la siguiente afirmación. ¿Solo vale la pena ser buenos, ser justos o ser santos si por serlo se nos premia con la vida eterna y se castiga con la muerte eterna o el infierno a los que no se esforzaron como nosotros por ser buenos? Los que comprenden la justicia por la fe no hacen una pregunta de esta categoría. Los que comprenden la gracia de Dios no cuestionan su bondad y su extrema generosidad. En primer lugar, mientras más cerca estamos de Jesús y de la santidad de Jesús, más pecadores nos reconocemos. Nunca diremos que somos buenos o santos o mejores que otros. Estar tan cerca de la luz de Cristo pone en evidencia nuestra suciedad y no hay forma de que nos sintamos merecedores del cielo, ni mejores que los que no viven como nosotros vivimos en nuestro cristianismo. Ahora, si oramos y estudiamos la Biblia tan solo porque creemos que es de esa forma que nos hacemos santos para poder ver a Dios, hemos equivocado terriblemente nuestro camino cristiano y estamos absolutamente perdidos en cuanto a la verdad de la salvación. La santidad que nos habilita para ver a Dios no son nuestras buenas obras, no es nuestro bautismo, ni siquiera es abstenernos de cometer pecado o de hacer mal o de hacer injusticia. La santidad que nos habilita para poder ver a Dios en aquel día es la santidad de Cristo. Sé que el libro de Hebreos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Esa santidad que nosotros seguimos no es nuestra santidad, es la santidad de Cristo, porque solo sus méritos, solo su justicia, solo su santidad, sus buenas obras nos habilitan para poder ver a Dios. Si fuera por una santidad nuestra, nadie vería a Dios. Porque aun aquellos que hacen alarde de santidad tienen pecados escondidos o pecados secretos que solo Dios conoce. Todo ser humano que habita esta tierra tiene pecado en su vida, y un solo pecado es evidencia de ausencia de santidad. La santidad es estar totalmente apartados del pecado, y esa santidad solo la tuvo Cristo, nuestro Señor. Afirmo con total certeza, respetando a los que creen diferente, que todos seremos salvos en Cristo, porque todos hemos sido predestinados para salvación, ya que a todos nos ama y por todos murió. Su amor no es en vano, su muerte no es en vano. Él ha dado vida a todos los que nacimos muertos en Adán. El acto de Adán sepultó a toda la humanidad, pero la obra de Cristo sacó a toda la humanidad de la muerte y no solo nos resucitó con Él, sino que destruyó para siempre a la muerte y al pecado. Muchos viven sus vidas en la oscuridad y en la degradación de la maldad, porque no saben que ya son salvos en la obra de Cristo. La obra de Cristo, al morir y resucitar, consumó la salvación para toda la humanidad, pero muchos que no conocen a Cristo no saben que ya son salvos en Cristo y viven perdidamente. Sin embargo, en el tiempo perfecto de Dios, todos entraremos, todos reconoceremos su misericordia y todos alcanzaremos vida en Él. Dios nunca planeó la muerte eterna de ninguna criatura. Nunca ha deseado la muerte de alguno de los pecadores que haya pasado por este mundo. Es el pecado el que quiere destruir y separar eternamente a las criaturas de su Creador. El Creador quiere reconciliación, quiere perdón, quiere restauración y a toda su familia unida por la eternidad.
Y déjame decirte esto, si Dios, que es el soberano del universo, no planeó la muerte eterna de ninguna de sus criaturas, eso no va a suceder, porque solamente el plan de Dios se cumple, no el plan de la muerte, no el plan del pecado, no el plan de la injusticia. Todo eso es secundario, todo eso es ajeno a Dios y ajeno a la eternidad de Dios, y por lo tanto todo eso tiene fecha de caducidad. Pero las criaturas que Dios trajo a la existencia para que vivieran eternamente no tienen fecha de caducidad, porque el amor nunca deja de ser, porque el amor rescata a todos los perdidos. Sé muy bien que muchos con mente de religiosos falsos consideran que los malos tienen que morir porque ellos piensan que como ellos no pueden amar a los malos muy malos, Dios menos, pero es al contrario. Dios sí puede amar y sí sabe amar a los que nosotros no sabemos amar ni queremos amar porque nos resultan repulsivos o repugnantes, porque Dios ama con amor perfecto y Él no hace acepción de personas. Vuelvo a preguntar, si todos nos vamos a salvar en Cristo, obviamente, ¿para qué entonces leer la Biblia? ¿Para qué orar? ¿Para qué vivir en santidad si finalmente todos nos vamos a salvar? Oh, mi hermano, la respuesta es sencilla, porque la salvación comienza hoy. Cuando uno conoce a Jesús y lo recibe, allí comienza la salvación. Y la salvación comienza con un cambio de mentalidad, con un cambio de naturaleza, de pensamiento. Cuando uno no conoce a Jesús, ve la santidad como una carga. Ve la oración como una carga, ve el estudio de la Biblia como algo aburrido. Pero cuando conoce a Jesús y ese cambio comienza por su gracia, nos deleitamos en hablar con Él, nos deleitamos en orar, nos deleitamos en escuchar su mensaje a través de los labios de Cristo en cada historia que está relatada en la Biblia. Vemos también un deleite especial en servir a los demás. Ya no es una carga vivir para servir, ahora es un deleite. No vemos la santidad como un sacrificio. Todo eso lo disfrutamos y lo consideramos el mayor de los privilegios. Es un regalo que hace parte de la gran salvación de Dios. Por eso debo decir que esta pregunta está mal formulada. Da la impresión de que quien la hace considera la vida espiritual como una vida difícil, llena de cargas, de sacrificios y de prohibiciones. Y eso se debe a que no han comprendido la verdad, sino que han sido engañados por su denominación. Conocen a un Dios de no hagas, no gustes, no pienses, no vayas, cuando el verdadero Dios es uno que nos llama a estar en comunión con Él, que nos manifiesta su amor, que nos acepta tal como somos, pero que en ese proceso de comunión nos va enseñando a crecer y a deleitarnos, eligiendo siempre el bien y el servicio a los demás. Cuando conocemos a Jesús y recibimos su gran salvación aquí y ahora, comenzamos a vivir por su gracia en la vida abundante y eterna. Nunca pretendemos ganarnos el cielo haciendo cosas buenas, porque sabemos que el precio que tendríamos que pagar para ganarnos el cielo con nuestra justicia es demasiado grande, demasiado alto, y nunca lo podríamos satisfacer o alcanzar. Somos plenamente conscientes que nuestra salvación es un regalo, es por gracia. Y entonces nunca preguntamos, si al final todos se van a salvar, entonces ¿para qué me esfuerzo por ser un buen cristiano? No preguntamos eso porque comprendemos que la salvación ya comenzó una vez conocimos a Cristo, y nuestra salvación es un deleite. Vivir en Cristo es un deleite. Vivir en pecado es vivir cargado, amargado y derrotado. Hermanos, soy feliz porque en Cristo todos seremos salvos. Es una verdad que yo encuentro en Jesucristo porque Él es incluyente, es inclusivo y no desprecia a nadie eternamente. Él con todos lleva un proceso y respeta el proceso de cada persona y está allí con cada persona a cada paso.
sembrando la semilla del amor, de la misericordia, de la gracia, y un día esa semilla dará fruto de vida eterna. Sin embargo, saber que todos nos vamos a salvar no me lleva a desear vivir una vida reprobada o a deleitarme en la oscuridad de este mundo malvado. Es que Cristo ya despertó nuestra conciencia y no podemos ver el pecado como atractivo, sino como lo que es, una transgresión totalmente detestable al que de ninguna manera queremos darle soberanía en nuestra vida para que nos separe de Cristo y su gran salvación. Entonces, si todos se van a salvar, ¿cuál es la diferencia? ¿Todos van a llegar al cielo? Bueno, la diferencia es que muchos se salvarán postreros cuando pudieron salvarse primero. Y los que hemos aceptado a Cristo con humildad hoy, ya estamos gozando de esa gran salvación. Y otros que lo van a aceptar después, van a querer devolver el tiempo, porque dirán: ¿cómo es que me demoré tanto para aceptar a Cristo? ¿Por qué no lo quise aceptar cuando me lo predicaron por primera vez, cuando estuve en la tierra? ¿Llevamos ventaja los que aceptamos a Cristo de este lado de la eternidad? Totalmente, porque ya estamos experimentando la paz, el gozo, el amor, la paciencia, la benignidad, el dominio propio, esa riqueza que trae a nuestra vida el reino de Dios cuando el Espíritu Santo vive en nuestro corazón. Claro que tenemos ventajas, contrario al pensamiento que muchos quieren presentar de que si al final todos se salvan, los que ya viven en Cristo han perdido su tiempo y han perdido su santidad. Eso me demuestra que todavía no conocen al Señor y el deleite de vivir para Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.